Inmediatamente vamos a entrar en materia. Recuerden, hermanos, que estuvimos hablando una serie de mensajes acerca de lo que es la idolatría. Estuvimos enfrentando a muchos dioses nuevos que están invadiendo nuestras vidas, que han invadido nuestras vidas. Y quiero en este día entrar en un tema no muy popular. Hay temas que no le gusta a la persona escuchar. Hay necesidad que nosotros tenemos, y una de las necesidades que tenemos es, supóngase que usted va al médico, usted está en el médico y el médico le dice a usted que usted tiene una enfermedad. Hay muchos médicos que hay personas que son misteriosas. Conozco una persona, una familia con más de 40 años en el Evangelio y todavía están con esa atadura. Y la persona está enferma, ya una persona mayor de casi 100 años, o 90 años y algo. Y lo primero que nos dicen, ni siquiera pregunte qué tiene, nada. Eso es un misterio, que eso es como si fuera el misterio de los siglos, como decía el apóstol Pablo, misterio que no se le revelado a los hombres. Y entonces hay cosas que hay personas que usted va a visitarlo, está enfermo y es un pecado preguntarle cómo se siente, o es un pecado preguntarle qué es lo que tiene. Entonces hay personas que tienen unos misterios, que imagínense, y hay que respetar eso. Pero ¿qué pasa con nosotros? Al nosotros no decir la verdad, hay un problema y no es pequeño. Voy al médico, el médico me declara una enfermedad, pero el médico sabe que conforme a lo que la ciencia muestra, hay un cáncer que se ha expandido por todo el cuerpo, le llama metástasis. Y esa metástasis, conforme al conocimiento de ellos, dicen te quedan 3 a 4 meses de vida. ¿Qué pasa si el médico no te dice a ti la verdad? Si tú eres una persona astuta y sabia, cuando usted le dicen la verdad, usted lo que comienza es primeramente a arreglar su vida, lo eterno. Lo primero que usted trata, si es sabio, usted comienza a poner en orden su casa, a organizar si tienes algunos bienes, a separarlo y a ponerlo en orden. Y a organizar todos los asuntos suyos para que la muerte no lo tome a usted desprevenido. Y usted le agradece eso al médico. Del mismo modo hay personas que toman a un abogado. Hubo una persona que se crió con nosotros en el barrio de nosotros y un criminal, el hermano de él, le dijo, cuando a fulano lo tomen, de seguro que le van a dar para vida. Lo mínimo son 2 o 3 para vida. Y así mismo es, lo tomaron preso y lo tienen como 3 o 4 cadenas perpetuas. Parece que lo que estaba haciendo no era cosa buena. Y la familia trató de gastar mucho dinero en él para tratar de sacarlo de la cárcel. Y el abogado era serio y le dijo, miren, no pierdan un centavo, porque el problema es muy agudo, es bastante serio. Cualquier abogado que le tome el caso, lo que usted está perdiendo es el tiempo y está perdiendo su dinero. Hay una realidad que nosotros los predicadores tenemos que ser reales. Algunas veces nosotros no queremos hablar de esa realidad que usted está observando ahí en la pantalla. Es un mensaje que no es popular. Ahora mismo lo que se parte de la premisa de que Dios te va a bendecir, pero no hay un orden que para Dios bendecir a uno tiene uno primeramente que ponerse a cuenta con Él. Entonces, hay que ponerse a cuenta, hay que cambiar su forma muchas veces de uno pensar, una forma materialista, una forma humanista, una forma que quiere engrandecer al yo y quiere endiosarse a sí mismo, a uno mismo. Esa forma no es la forma que Dios le agrada. Y hay un punto que el Señor le dijo a un profeta llamado el profeta Ezequiel. Cuando él está en lo desterrado, Ezequiel cumple 30 años de edad. Y los 30 años era lo que se le exigía a una persona para ser sacerdote en los tiempos de Ezequiel. Por ello, cuando Cristo comenzó su ministerio, lo comenzó, dice el escritor Lucas, el historiador, dice que tenía aproximadamente unos 30 años. Porque eso era la edad que se le exigía al sacerdote en ese entonces. Y como Jesús vino a cumplir todo lo de la ley, Él comenzó cuando tenía 30 años de edad su ministerio.
Si no se está poniendo o se está diciendo que usted tiene que tener 30 años de edad para comenzar su ministerio en esta dispensación, en este nuevo mundo, en esta nueva creación, Dios cambia esos parámetros. Pero sí es importante, por ejemplo, usted, no sé si usted sabe un poco de leyes políticas o de ciencia política a nivel internacional, cuánto es la edad requisito, lo mínimo que se le exige a una persona para ser presidente de una nación. 30 años. Porque se cree que a la edad de 30 años una persona que tenga 30 años tiene madurez, sabe, tiene su pensamiento balanceado y tiene capacidad para tomar decisiones. No sé si Donald Trump está claro en eso, pero oye, el hombre está medio raro. Observe lo que dice Ezequiel 3, verso 18, para entrar en el tema que quiero entrar en este precioso día. Ezequiel 3, verso 18 dice así, voy a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandará de ti. Hay una realidad que nosotros debemos de entender. A veces la gente se pone bravo con el pastor, se molesta, porque el pastor tiene que predicar la verdad. Y tiene que irse porque muchas veces no encaja en lo que dice la palabra. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que obedecer al jefe, porque si yo no obedezco al jefe, a mí me ponen precio en la cabeza igualito que aquel que está haciendo la cosa mala. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Cuando hay muchas personas que creen que son, entre comillas, permítame eso, por favor. Que huelen a evangélicos, pero no son evangélicos. Que huelen a cristianos, pero no son cristianos. El que es cristiano, cuando usted ve a un familiar suyo haciendo lo malo y usted dice, no, eso no es un negocio mío, tengo que decirte que así mismo como peor tú eres que el que hace lo malo. Porque la Biblia enseña algo diferente. Jesucristo dijo claramente, Juan 7:7, dice la palabra, a ustedes, a sus hermanos carnales, a sus propios hermanos, dijo, el mundo no le aborrece, pero a mí el mundo sí me aborrece, porque yo testifico del que sus obras son malas. Yo declaro lo que está mal, y por eso a mí me aborrece el mundo. Eso dijo Jesús. Yo sigo con mi viejo librito porque hay una realidad que nosotros vamos a tocar en este día. Dice el verso 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Está mal, Juancito, o Mengano. Mira, Mengano, conforme a lo que tú estás haciendo, no está bien. Por esto y lo otro. Mengano dice, mind your own business, dicen los americanos. Dice, no te metes lo que no te importa, esa es mi vida. Bueno, ya tú hiciste tu trabajo. Si Juancito no quiere obedecer, o Mengano no quiere obedecer, o Mengana, o Juanita, esos son problemas de ellos, no suyo. Dios no te dice a ti, si no lo convence y no cambian, tú estás mal. Eso no es lo que Dios te está diciendo a ti. El trabajo tuyo es decir la verdad. El trabajo del que recibe la verdad es obedecer a la verdad. El que no obedece a la verdad, esos son problemas de ellos. Pero tú tienes la responsabilidad de decir la verdad, de asirte de la verdad, de agarrarte de la verdad y de ser amador de la verdad y de vivir conforme a la verdad. Eso tú tienes la responsabilidad de hacerlo. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste, en su pecado morirá. Y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Déjame traducir un poquito para ver si puede entender. Cuando habla del justo que está practicando la justicia, ¿qué pasa? Que el justo como que se desvió del sol, como que se desvió, le encontró una curvita
y la curvita como que le gustó más la curvita y se desvió. Entonces que hay unas calles que muchas veces son prolongadas, ellas van derechito, pero hay un momento que hay una cosita por aquí, a veces hay desvío y a veces no hay ninguno desvío, sino que la calle y está pendiente porque ahí había un asuntico y parece que salía más caro, había un edificio y tuvo una retondita, entonces tenía que seguir por aquí y de largo. ¿Qué pasa? Que también hay otra calle que sigue por aquí. Y Menganita dijo, no, por aquí es que me gusta más, porque por aquí yo veo como que más suave, hay menos tropiezo, puedo correr un poquito más rápido y me va mejor. Decidió irse por ahí. Yo observo que Juanita se fue por ahí y digo, no, es por ahí. No te metas en lo que no te importa, me quiero ir por aquí. Está bien. Ese es el trabajo de aquel que se dice ser cristiano. Si usted no está dispuesto a eso, olvídese de eso. Mire, gócese en el mundo porque va por un lugar llamado el infierno. Eso es claro. Váyase a dar vida para el mundo. Porque esto no es para sinvergüenza, esto es para gente seria. Los charlatanes no encajan aquí. Los charlatanes no encajan en la casa de Dios. Los sinvergüenza mucho menos. Esto es para gente seria. El que cree que en esta iglesia, ya para, como dice el hermano Jorge, dale para allá, en este camino cree que va a estar jugando a dos caras. Olvídese de eso, que las cosas son claras. Y no esté alucinando o esté diciendo que se está diciendo por Juanito, Menganito que se fue. No es por nosotros ahora mismo. El que se fue, se fue. El que está aquí es para que no haga lo mal hecho. Porque el que se fue para que... Entonces yo soy un cobarde si me pongo a hablar del que se fue. Para eso yo voy presente y mira, papá, y se acabó. Para que estemos claros, para aquellos que les gustan contarte, ¿ve? Porque a veces hay gente que le gusta contar, lo dijeron por ti. ¿Pero por qué? Porque esa gente no se fue hace rato. ¿Por qué hay que hablar nada? ¿O usted cree que cuando el Señor hablaba a los discípulos después que Judas se fue y que lo dijo por Judas? ¿Qué es Judas? Ni Judas hace rato que se desgaritó. Y cuando el Señor estaba hablando allí en los cielos y hacía reuniones y que se lo dijo por el diablo hace rato que hizo su reino. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Oye, este asunto es que yo como pastor, cada vez que una gente peque y yo me quedo con los brazos cruzados, mi alma está en juego. Pero entonces, y yo voy a pasar 25 años y después que yo paso 25 años voy a echarlo a la boila para que se lo coman el fuego. Para que se coman el fuego los 25 años que yo duré, que yo tengo en este camino, luchando como fiera, como luchó Pablo en Éfeso, fajado como un león, tratando de serle fiel a Dios. No es que eso no es tratando por si acaso. Luchando, muchas veces arañando, llegando así, llegué como la tortuga, desbaratado, explotado. ¿Y qué fue? Y con la lengua este largo. ¿Y qué pasó? Es que estoy cansado. Porque tuve que enfrentar una culebra por allá y por allá me salió y, oye, no podía, pero yo pude bravear y llegué. Porque el Señor mandó un ángel y me ayudó a llegar. Este camino es un camino que demanda tanta seriedad que muchas veces hasta coge uno miedo, pero dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada. A veces hay mensajitos que vienen tan duros del cielo que hasta uno mismo se estremece. Todos esos profetas se estremecían. Entonces ahora mismo hay una ola de leones y de super profetas que andan como en el aire, que andan y reciben más palabras de Dios que el mismo Dios. Hablan más que el mismo Dios, porque Dios ahora mismo, a veces está Dios calladito y ellos hablan más que Dios. En los tiempos pasados dice la palabra que cuando el profeta llegaba a un lugar, el profeta, lo primero que la gente decía, es en paz tu venida, lo que tú es en paz. Porque sabía todo el mundo, porque nosotros los seres humanos examinémonos a ver si somos buenos, examinémonos a ver si nuestros pensamientos de 24 horas o de 12 y 12 son tan sanos como muchas veces nosotros creemos y queremos mostrar. No, mis hermanos, examinémonos. Entonces cuando Dios va a hablar, tiene que escalvar algunas cosas que no están bien en nuestras vidas. ¿Qué es el infierno? ¿Es en sí el infierno un lugar real? ¿Para quién fue creado este lugar? ¿Quiénes van a este horrible lugar?
¿Por qué crea Dios este horrible lugar? ¿Es el infierno un lugar temporario o es la morada eterna de los pecadores o de los perdidos? Mejor dicho, de los perdidos, porque pecadores fuimos todos. El infierno en latín viene del latín infernum. Perdón, infierno. Es un lugar donde después de la muerte los incrédulos son sometidos a castigo eterno. Este concepto también se usa para nombrar el estado de privación definitiva de Dios. Es el lugar donde habitan las almas o el espíritu de los perdidos. Cualquiera coge miedo. Ese asunto del infierno es algo tan serio que en los tiempos pasados la gente, antes de morir, Jesús, había una cima. Y esa cima se le llamaba donde estaban los que habían muerto esperando, por fe, esperando de que Dios iba a mandar a alguien para librarlo y llevarlo a la presencia, o donde le llaman el paraíso. Esa cima, y debajo de esa cima había otro lugar no muy agradable, llamado infierno. Y en ese lugar no muy agradable estaban los que habían desechado la predicación. Oye, Jesucristo no ha venido. Y muchos desecharon la predicación de los profetas. Muchos la desecharon. Ese lugar es el lugar donde van las almas que rechazan la verdad de lo que es las buenas nuevas o el evangelio. Yo no voy a hablar de los tiempos de la ley, porque yo no estoy viviendo ni estamos viviendo los tiempos de la ley. Son muchas las personas que han ido a este lugar. Ahora mismo hay demasiadas teorías acerca de que este lugar no existe. Porque el diablo tiene que ser un caballo, que se tiene que buscársela como sea, para contradecir la verdad de lo que el Señor enseña. La palabra infierno viene del hebreo Ye-Inom, que en los tiempos pasados era lo que se conocía como el Valle de Hinnom o Valle de Tofet, lo que en el hebreo se conoce como el Gehenna. Jesucristo siempre que hablaba la palabra infierno hablaba de Gehenna. Otra traducción usa la palabra Seol y la palabra Hades. La palabra Hades, la palabra Seol, algunos dicen no, está hablando de la tumba. Como este es un lugar real, los anihilacionistas es un grupo de filósofos dentro de lo que es la teología que muestran que el infierno es un lugar temporario y es un lugar donde en sí no existe literalmente. Dicen que el infierno está preparado en sí para supuestamente los incrédulos. Pero la teoría que enseñan es que el que murió es como una bestia o como un animal. Un pollo muere, una vaca muere y ahí mismo cesó y ya no existe más. No es un lugar de tormento, no es un lugar de sufrimiento, no es un lugar conforme a ellos. Y que en sí, cuando habla de vida eterna, está hablando, sí, a los que creen van al cielo y que los que no creen van al infierno. Pero el opuesto de eso es que el que va al infierno ya murió como murió un pollo, o como matan una vaca, o cualquier animal que exista. Pero es muy diferente lo que el Señor enseña. El Señor enseña algo completamente diferente. Y enseña, por ejemplo, en Marcos 9:42,
hasta el 50, nos enseña unos puntos importantes que hay que poner atención. Y del mismo modo vamos a estar dando pincelazos, quizás hoy no podamos hacerlo, en Lucas capítulo 16, donde observamos unas realidades que son realidades, que no son asuntos de rumores. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mi nombre, o que creen en mí, perdón, mejor de fuera, si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Entonces eso se está hablando caballá, como dicen en los campos. Yo no sé cómo es que hay gente que se juega con candela. Yo no sé cómo es que hay gente que se juega con candela. Cuando hay gente que se levanta contra ti, iglesia, tú eres un niño para el Señor y tú has creído en el nombre del Señor. Y si tú quieres, es decir, hay alguien que se levanta contra ti, sea papá, sea mamá, sea hermano, sea primo, sea cuñado, sea quien sea, dale un pincelazo a esa lectura, o si no, busca Mateo 18, verso 6 al verso 10. Vamos a ver rapidito ahí para volver para atrás. Mateo 18, 6. A ver qué nos dice ahí, hasta el verso 10. Y después voy a leer para atrás, porque ahí voy a desarrollar. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. El verso 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Oye, mira cómo va contextualizando el maestro. Ay del mundo y ay por quien venga los tropiezos. Ahí está todo el mundo metido. Pero también hay de aquel que la mano derecha quizás roba, quizás pone la mano donde no está. Mejor dice, ahí no es literal, sino una forma metafórica. Córtalo. Impide esas cosas. Si el deseo tuyo es ir a un lugar o el deseo tuyo es hacer algo, no lo haga, porque ese deseo te vas a llevar al infierno. Dice, mejor te es cortar la vida en tal cojo. Dice, si tu pie te quiere llevar a un lugar, la discoteca, ir a una fiesta que tú sabes que no va a estar Dios, ir a un lugar donde tú sabes que lo que vas a encontrar es mucho bochinche y mucha desgracia, no vayas a ese lugar porque tú sabes que te hace daño. Esos son deseos que hay que cortarlo. ¿Por qué es mejor ir sufriendo al cielo que ir en gozo al infierno? O por ahí gente que se emborrachan y que se van a morir, y cuando se está muriendo, he oído de gente que le buscan una botella de y después que termina, perdona, así termina esta perra vida. Abiertamente. Se fue con gozo al infierno, pero cuando abrió los ojos, diría como dijo Gracito, pero aquí no hay receso para los presos. Ese es. ¿Usted cree que el hablar al infierno es hablar porque yo le estoy metiendo miedo o por amor? El amor, mi hermano. Jesús habló más del infierno que hablar del cielo. Si usted examina la palabra, encuentra que Dios, en la persona de Jesús, habló mucho más del infierno que hablar del cielo. A veces nosotros no queremos escuchar este tipo de mensaje. Hay verdades que muchas veces martillan nuestras vidas. Hay verdades que muchas veces martillan nuestras vidas. Y sigue el Señor diciendo que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? ¿En el fuego qué? ¿Qué es algo eterno? Es algo que permanece para siempre. Ay, cristiano, cualquiera no quiere ni hablar de eso, porque eso mete hasta miedo. Yo tengo que ser honesto antes de continuar. Cuando yo oí hablar del infierno y en los tiempos pasados dieron una peliculita que ya no asusta a nadie. Y eso se me quedó grabado en el corazón. Digo, para allá yo no voy a andar en alquitrán, no. Y yo no podía en el mundo tal porque pensaba en el bendito infierno ese. Y digo, bueno, yo para allá no voy. Y yo me decidí, tuve que tomar la decisión de seguir al Señor. Porque entonces, ¿qué pasa?
No, que al Señor hay que amarle, ven con amor. Mi hermano, hay quienes que vienen con miedo. Y después tú tomas la decisión y aprendes a amar al Señor. Pero es después que tú aprendes, cuando tú le estás conociendo. Tú no puedes amar a nadie si tú no le conoces. Paulatinamente tú le vas conociendo. Muchas veces uno viene a los pies del Señor por miedo y después aprende a amarlo. El diablo tiene el cuento que no hablen de eso, porque él sabe lo que hay. Él está condenado, él está confinado a tormento eterno, porque él es el jefe ahora en el infierno, pero va a llegar un momento que ya no va a ser el jefe. Que cuando el lago de fuego lo vacen ahí, ya se acabó de ser más jefe. Va a ser igualito que cualquier otro perdido. Por si acaso, él comanda ahí, él es el comandante en jefe ahí. Y le voy a decir dónde tú ubicado después. Si tu ojo te es ocasión de caer, eso va para todo. Sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Entonces eso es lo que está hablando de teoría. Parábola. Ahí hay más que parábola, porque el fuego consume, mi hermano. Tú. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, nosotros tenemos un testigo, textualmente tenemos un testigo literalmente en el cielo. Como hay tantas personas en la tierra, y hemos determinado como los ángeles fue una tercera parte solamente que cayó, 2/3 partes están en los cielos, y hay más ángeles que personas, hay más ángeles que demonios. Por eso dice el Señor que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Y cada uno de los creyentes tiene un ángel que le ve el rostro al Señor, y cada vez que el Señor ve ese ángel, está viendo. Por ejemplo, hay un ángel que ve el rostro del Señor por mí allá en el cielo. Y cuando yo cometo un pecado, él se avergüenza. Él se avergüenza. Por eso cuando los ángeles regresen aquí a esta tierra, el que se avergonzara del Señor aquí en la tierra, los ángeles se avergonzarán de ellos aquí en la tierra también, porque ellos se han avergonzado en el cielo. ¿Ustedes me están entendiendo? Entonces el asunto es una cadena. El Señor tiene sus ángeles que nos protegen a nosotros aquí también. Dicen por ahí en el mundo el ángel de guarda. Tenemos cada creyente tiene un ángel que le está protegiendo. Cada creyente tiene un ángel que está allí en el cielo observándolo. ¿Qué pasa al nosotros volvemos otra vez al capítulo 9? Por favor, al verso 42, otra vez. Ponme el 43 ahora. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer corta, la mejor es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y eso lo vimos en el otro punto. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ese puntico no está en el otro lado, entonces ahora vamos a entrar en el gusanito aquel. Donde el gusano de ellos no muere ni el fuego nunca se apaga. Hay muchas conjeturas acerca de eso, de que hay un gusano en el infierno, de que nunca muere. Pero si usted sabe leer lectura comprensiva, observa donde el gusano de ellos, volvamos otra vez al 43 para volver otra vez al 44 y darle la explicación correcta conforme a lo que se comprende, conforme a lo que sale del corazón del Señor. Si tu mano te fuera ocasión de caer corta, la mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si hubiera hecho donde el gusano de ellos, está entonces personificando al gusano. Significa que el gusano entonces es algo completamente paralelo. Donde está hablando del gusano de ellos no muere, está hablando nosotros de qué fuimos hechos, de la tierra. ¿Y cómo fue que el Señor le dijo a Jacob, no tema gusano de Jacob? Está hablando de nosotros, del cuerpo humano que no muere y que el fuego nunca se apaga.
¿Usted está entendiendo? El fuego nunca se apaga y el gusano no puede morir. Porque Dios le crea unas moléculas, le crea un elemento, unos elementos que no va a haber muerte. Porque la palabra también infierno denota la separación eterna de nuestro Creador. Y cuando usted está separado de Dios, por bueno que usted le esté yendo, por bien que le esté yendo, por dinero que tenga, hay tormento. Porque sin Dios no hay paz. Una de las cosas que hoy los hombres de ciencia están tratando de evadir, el asunto de que no existe Dios, de que no existe cielo, y la negación constante del infierno, no es más que tienen miedo de que un día tienen que verse enfrente de aquel que creó el infierno. El miedo. Porque yo ignore la muerte, de que ya no existe, como dicen los escapistas, ignore el cementerio no existe, o ignore la enfermedad no existe. ¿Usted cree que porque usted ignore algo significa que no existe? Porque usted cree que dice la palabra que es necesario que todo aquel que se acerque a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de aquel que le cree. ¿Por qué usted cree que habla de los incrédulos y define la incredulidad como aquella que cierra la puerta a los cielos y abre la puerta al infierno? Y hay muchos tentáculos de la incredulidad. La incredulidad puede mostrar tentáculos cuando nosotros hacemos caso omiso de lo que el Señor habla en su palabra. Observe el mensaje de Ezequiel. Ezequiel fue llevado por la guerra de su cabeza. Ezequiel fue llevado a los desterrados de Israel. Ezequiel fue llevado para que entienda al pueblo primeramente y le hable palabras sencillas, que no le hable en otro idioma. Aquí hablamos en el idioma de Cervantes y muchas veces con los modismos dominicanos, porque un 95, 98% o quizás 100% somos dominicanos y utilizamos los modismos dominicanos, de modo que no tenemos excusa en decir yo no entendí el término, porque el término que tú usaste fue un término que se usa en Centroamérica. No, es un término que se usa no ni siquiera en Puerto Rico ni en Cuba, sino en República Dominicana, para que lo entienda todo aquel que está presente. El gusano de ellos no muere, donde el fuego nunca puede ser apagado. Y el Señor sigue tirando candela. Fuego y fuego, sigue el Señor diciéndose, si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Pero el asunto es que todo el tiempo dice que no puede ser apagado. ¿Y qué? ¿Y cómo es el asunto con ese fuego? Donde Dios hace algo, cuando Dios hace algo, aunque nosotros querramos apagarlo, no se puede apagar. Moisés se acercó al zarzal allá en ese lugar, y cuando observó en ese zarzal veía que ese árbol no se consumía, y el fuego y candela y candela y candela y candela. Oye, de la caray, pero yo como que veo fuego porque no veo que nada. ¿Y qué fuego es este? Y cuando uno oye una voz que sale del fuego, le dice, Moisés, 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 quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. Vamos a ver si caemos por ahí, a ver que nos enseña el fueguito aquel, que no es un asunto de juego. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si vuelve, y ahora agrega un puntico más allá. Nunca se apaga. Creo que un adverbio o un adjetivo, el término nunca. El Señor nos habla de la seriedad de lo que es la eternidad. En una ocasión le preguntaron a un pensador cristiano, un señor mayor, le preguntaron cuál es el pensamiento más certero y más que tú ha enfatizado y te ha detenido a meditar más. Y él dijo, mi eternidad. No titubeo. Y pensó en lo que es la eternidad. Por ello, en el principio de la introducción de este mensaje, una persona que sabe arreglar, lo primero que usted tiene que hacer es arreglar su vida con el Señor.
es lo primero que usted tiene que hacer. Lo primero que usted tiene que hacer es ponerse a cuenta con el Señor. Usted puede tener lío, que le deba a la IARES, que le deba a la tarjeta de crédito, que le deba al carro, que le deba al seguro, que le deba a la renta y tener deudas por doquier. Pero lo primero que usted tiene que hacer es cancelar la deuda que usted tiene con el Señor. Esa deuda hay que cancelarla. Si no cancelamos esa deuda, hay problema y no es pequeño. La deuda de la eternidad hay que cancelarla. Con esfuerzo usted no la hace, pero solamente usted tiene que recibir a aquel que hizo todo el esfuerzo para usted poder asegurar su eternidad. Dar un aplauso al Rey, iglesia. Ponme el 48. Venga al 49, que ahí voy a entrar. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. ¿Cómo es que va a ser? Todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Aquí estamos hablando de sazón, ¿verdad? ¿Para qué sirve el fuego? Para purificar, dice, para cocinar. Y entonces el cocinar es purificar, porque nadie va a comer nada crudo. Los sacrificios todos llevaban sal. Por si acaso, que nos habla del pacto con Dios. Vamos a ver qué dice Levítico 2, verso 3. Levítico 2, verso 13. 13. Ok. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Pero ¿por qué Jesucristo habló? Si está hablando del infierno y de las cualidades o las características del infierno, y que no puede ser apagado el fuego y el gusano nunca puede morir, y cae en lo que es hablar de la sal, que todos tenemos que ser salados con sal o sazonado, y también tiene que ser purificado con fuego. En Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 5, habla cuando también David una perpetuidad en lo que es el pacto que Dios hace con David, de que tenía que haber rey y que de su lomo no iba a faltar nunca uno que reinara en su nación. La adicción de la sal era lo que hacía el sacrificio aceptable a Dios, y la ley del pacto la establecía como necesaria. Lo que quiere decir Jesús es que antes que una vida cristiana llegue a ser aceptable a Dios, debe ser tratada con fuego, de la misma manera que se sazona un sacrificio cualquiera, o cualquier sacrificio con sal. El fuego es la sal que hace la vida aceptable a Dios. ¿Qué quiere decir esto en el Nuevo Testamento? Una persona viene a este camino, una persona recibe a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Cuando Dios comienza a probarlo, cuando el Señor comienza a sazonarlo, cuando el Señor comienza a enviar el fuego de la prueba, cuando el fuego de la prueba viene, el que no es verdaderamente sal, ¿qué es lo que hace? Que se va. Se va. ¿Qué es lo que hace? Que sale. Le agrega una E, sale. Y si es una persona dirigida a la segunda persona, sal y se va. ¿Por qué? Nosotros, Dios nos llama para preservar, no solamente preservar nuestras almas, sino preservar, porque la sal habla de preservación, sino más bien para sazonar, para mantener el sabor aquí en la tierra, para mantener el sabor en nuestra familia, para mantener el sabor en la iglesia, en la comuna donde nosotros vivimos, o en la comunidad donde vivimos.
nos habla de esa sal. Si nosotros no estamos de acuerdo conforme a como el Señor nos está purificando, entonces aquellos que no se dejaron purificar en vida, el Señor lo purifica entonces en el infierno. Porque ahí están los desperdicios, ahí está lo que no sirve. El Gehenna era para quemar la basura, el Gehenna era para quemar los desperdicios, el Gehenna era para quemar las inmundicias, el Gehenna era para quemar todos los impuros. Entonces el infierno nos habla de quemar las inmundicias. ¿Por qué nosotros tenemos que ser purificados como el metal o como el oro? Cuando se purifica el oro, se está sacando todas las escorias, todo lo que nos sirve. Cuando se purifican los metales, se levantan todas las aleaciones para mantener el metal limpio y puro, sin ninguna inmundicia. ¿O usted cree que el cuchillo llega a ser cuchillo por ser cuchillo? Un cuchillo de acero inoxidable es pura candela que llega a ese nivel. No es juego, no. Pedrito quiere predicar como un cuchillo. Corten la palabra. Pero el que corte la palabra tiene que subir al monte para que lo corten a él primero. Cualquiera quiere cortar, pero a nadie le gusta que lo corten, tú ves. A nadie le gusta que lo corten. Porque cuando a uno lo cortan, eso es algo serio, mis hermanos. ¿Es en sí el infierno un lugar real? ¿Es en sí el infierno un lugar real? Como la sal tiene dos virtudes, que es para sazonar y para preservar. Y el fuego tiene también dos virtudes, que es para purificar y también para ¿qué más? Nos habla de persecución. Hay un fuego que nos habla de la persecución. El fuego destruye, pero muchas veces el fuego de la persecución a nosotros nos hace huir de lo que es el evangelio. Persecuciones como tales. Salimos de la iglesia, muchos te van a relajar. Si tú quieres obedecer, a colaborar financieramente y a invertir en el reino de Dios, va a decir, se lo está dando ese ladronazo. Hay una persecución que viene delante de ti que muchas veces te martilla. Si tú quieres cambiar tu forma de vivir, tú te dejarte lavar el cerebro de ese muelú. Así mismo voy a utilizar ese término que no es bíblico ni tampoco es de altar, pero es así que dice el mundo. Te dejaste comer el cerebro de ese hombre que es lo que te está hablando muchísimas cosas. Te tienen como esclavo, te tienen como esto. Eso es persecución. Muchas veces hay persecuciones hasta físicas, de todo tipo. Te está purificando el Señor. Ahí es que usted tiene que purificar los oídos. Ahí es que usted tiene que tratar de echar adelante. Como el infierno es un lugar real, usted tiene que entender que en ese lugar hay muchas características. No solamente para los incrédulos que van a los infiernos, también hay personas que son cristianos, que son evangélicos, que han aceptado, recibido a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, pero en ciertos momentos de su vida se han cansado del camino, se han detenido en el camino y no han querido seguir el camino del Señor. Al nosotros observar estos puntos importantes, Jesús en el Sermón del Monte, tú sabes, como el Sermón del Monte, de aquellos predicadores que hablan de las bendiciones, pero no quieren enfrentar estas cositas que son, y esto lo dijo en el Sermón del Monte, donde el Señor habló muchísimas verdades fuertes, y la bienaventuranza, y cualquiera tira la nueva bienaventuranza que Jesucristo dijo, pero hay una bienaventuranza que hay que meterla también, hay una realidad que hay que hablarla también, hay una realidad que es fuerte, que hay que decirla también. Mateo 5, verso 22 dice lo siguiente. Oye lo que dice Mateo 5, el verso 22. Observa este punto, me lo pusieron, dice, y después vamos al 29 y al 30. Déjeme leer el 22 primero. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oye, se enojó contra su hermano y en el juicio saliste culpable, para allá va. Si le dijiste necio a tu hermano, para allá va. Si le dijiste fatuo a tu hermano, para allá va. Fatuo es un sinónimo también de necio. Voy a decir un estúpido.
Oh, pero esa palabrita es dulce aquí en América. Es dulce en América. Mi hermano, mira lo que dice abajo. Quedará expuesto al infierno de fuego. Y cualquiera que le diga estúpido a su hermano, para el infierno va. Señores, no todas las costumbres se aprenden. No todo el lenguaje se dicen. Hay que tener mucha cuenta. Le sale el muchacho medio menso. Le sale el muchacho a veces como que no genera. Porque tiene es una carretilla, es cientos y cientos, miles y miles, hasta millones de veces que la madre, desde que tenía la edad de 1 año hasta que tiene la edad quizás de 25, 30 años, no sabe decirle, este muchacho es tan necio, este muchacho es tan estúpido, y es marcándolo cada vez que le dice eso, es marcándolo y marcándolo hasta que llegue esa marca y se hace una realidad. No solamente ya al hermano, sino al hijo, al papá y a todo el mundo. Usted sabe lo que es eso, hijo, decirle a su papá de esa forma. ¿O usted cree, señores, el infierno está para las escorias? Entonces yo no soy escoria. Yo tengo que ser oro. Dice Job, yo sé que cuando tú me entres al horno, yo saldré siendo oro. Pero hay algunos que andan corriendo y tú ves que van a los establos donde están los caballos del hipódromo, los mejores, los pasos finos, los que corren más. ¿Y cuál es el que dice? Mira, di Callago, allí echa para acá. Dice el otro, Amacertó, echa para acá. Y cogen unos caballos que vienen en Dominicana, tipo tanque, esa gente. Y cuando se montan, que se ponen bien, y cogen por ahí, Dios dice para el norte, dice, no, yo voy para el sur. A correr. Y nadie lo agarra. Porque no le interesa. El caballo se cansa, señores. No, yo cojo un carro, pero a mí se le acaba la gasolina. Al carro se le acaba la gasolina. No, yo voy a coger lo eléctrico, también se descarga. Y si no se descarga, también se daña la pieza. Como quiera un día Dios te agarra. Como quiera Dios un día te agarra. Mira, Dios puso en el corazón de cada uno de los seres humanos un mecanismo de saber lo bueno y lo malo. Dios puso en el corazón de nosotros los seres humanos, dice que Él estableció un día para juzgar al mundo, lo estableció, y que van a ser juzgados los hombres conforme al secreto del corazón que hay en el corazón de ellos. Va a ser juzgado cada uno de nosotros. Entonces yo tengo que hablarle la verdad a ustedes para que ustedes no se dejen engañar del diablo. El verso 29 dice, el Señor sigue hablando y dice, por tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo. Lo mismo que dijo anteriormente. Mira cómo termina. Y que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Qué significa esto? El verso 30 lo mismo. Ustedes no se dan cuenta que el Señor habla más. Ustedes lo ven, observan mucho hablando del Señor de cielo. Del infierno no está con rodeíto, no. Lo que hay es esto. Pura candela. Para allá vamos un día de esto. Para allá vamos un día de esto. Oye, si nosotros entendemos la realidad de lo que somos nosotros los seres humanos, nosotros no nos quedáramos con los brazos cruzados, sino que actuáramos. Y ahora que hay tiempo hay que buscar a Dios. Ahora que hay tiempo hay que arreglar las cosas. Porque si no, hay problema en Apocalipsis 20, creo que el verso 11, déjame ver si está por ahí. Ya para concluir en este día, que vamos coge miedo, Javier está más asustado que los chivos. ¿Sabe que aquí en los mataderos hay un chivo que le llaman el chivo Judas? Y lleva a los otros chivos al matadero. Y tú ves que cuando él lo lleva, él se retira, lo entrenan para eso y le llaman el chivo Judas. Y así Javier está medio asustado, como un chivo. De esos que después que el chivo Judas hace así, lo mete en el medio, se asusta, porque a los animales también se asustan, los animales también tienen alma. Lo único que el alma del animal es lo que le da la vida, lo que viene del hebreo nefé. Lo que pasa es que el alma de nosotros tiene conocimiento, los animales no saben distinguir lo bueno y lo malo, actúan por instinto como animales.
Dice el verso 11: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual oyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Oye, el gran trono blanco, huyeron de él la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Estamos hablando ya en el clima, en la conclusión de los tiempos, ya en el final de los tiempos. Ya de ahí en adelante no hay más nada que hacer. El que se perdió, y el que se salvó, se salvó. Pero el que esté en ese juicio, nada más es para condenación. Olvidémonos de eso, nada más es para condenación. Para allá yo no voy, yo tengo que estar como juez, pero no voy a estar como aquello de que para ser juzgado. Si estoy ahí, perdí mi tiempo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice que el libro de la vida fue abierto y otro libro fue abierto, dice, fueron juzgados conforme a sus obras, fueron abiertos los libros y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El que no se encuentra en el libro de la vida, para allá no va. Pero como Dios es un Dios tan bueno y tan justo, Él tiene prueba indubitable cuando Él va a juzgar a alguien. ¿O ustedes creen que Dios está en el cielo rascándose la cabeza esperando su turno en el barbero? ¿O que tiene los ángeles ahí demás? Cada ángel que Dios asigna tiene un registro demográfico y tiene todos los escritos de cada uno de nosotros. Cada ángel, el Señor le dice: mira, Juanito, él es el que está pensando en el juego de fútbol de esta noche. Es lo que quiere irse de la iglesia. Él está ahí, él no está pensando en otra cosa. Míralo ahí, lo que está pensando en que tiene una cita con fulano tal día, una cita con fulano tal día. Obsérvalo, que lo que está es contradiciendo lo que está diciendo el pastor. El pastor está diciendo: eso es mentira. Obsérvalo. Entonces todo eso está escrito ahí. Observa lo que tiene un espíritu de contienda. Observa lo que aunque tienen razón, le están dando la razón, como quiera siempre tiene contienda. Una cosa es usted discutir algo y discutirla, pero no con espíritu de contienda. Porque hay quienes les gusta eso. Hay quienes les gusta dejarse sentir. Conmigo no tienen problema, porque yo lo que estoy peleando como ustedes por llegar al lugar donde lo único que me han puesto de capitán, pero yo quiero llegar igualito. ¿Ustedes han visto algún barco que el capitán no quiera salvarse? El capitán está en eso, mi hermano, en salvarse también. Ustedes no observan el último barco que se hundió, un barco italiano, que el capitán se desgaritó adelante y lo juzgaron por eso. Lo partieron porque el capitán no asumió su responsabilidad. Entonces, él tenía que quedarse hasta que el último de los vivientes saliera y después salir él. Entonces yo estoy fajado yo estoy fajado juntamente con ustedes. Yo tengo que hablarle la verdad a ustedes para que en aquel día después no me estén causando. Tú me enseñaste un evangelio light y por eso yo estoy aquí. Tú me enseñaste la verdad del evangelio y por eso yo estoy aquí. Y para que aquel día no me digan: y tú también aquí. Yo no quiero escuchar esa palabra. Isaías 14 dice que en aquel día los perdidos le dirán al diablo: y tú también aquí. Tú no eres aquel que atormentabas a las naciones y a esos pastores falsos. Y tú también aquí. Tú no eres aquel que hablaba de que tú tenías y que Dios agarrado por los pies. Y tú también aquí. El mensaje no es para ofenderlo a usted, porque ese mensaje no es el que Dios nos manda. Pero algunas veces la palabra nos ofende a nosotros. Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, dijo una ocasión: cuando tu predicación todo el mundo está de acuerdo contigo, examínate que tú no estás predicando palabra de Dios. O mira a ver si todo el mundo estaba de acuerdo con Jesús. El que es de Dios, dale para allá. El que es de Dios le gusta hasta que le den sus pecosones cuando están predicando en el Señor. Dice el verso 12, vuelve otra vez para atrás: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, ahí la palabra Hades, estamos hablando
del infierno. ¿Sabes lo que hizo el infierno? Que se vació y dijo, vayan. Porque ahí en el infierno ahora mismo lo que están son las almas. La parte espiritual del ser humano está allá sufriendo. O usted por si acaso no ha visto algún día, usted ha visto algún día a un muerto aquí en la tierra. No lo tire así que le duele. En guerra usted observa que lo tiran como quiere y le duele. El alma es la que sufre, el cuerpo no sufre. Cuando el alma se va, el cuerpo deja de sufrir. Oiga, el alma es la que sufre. Cuando el cuerpo, aunque usted le duele un dedo, pero le duele ese dedo, cuando el alma está ahí, cuando el alma se fue, ese dedo jamás duele. Jamás duele. No hay dolor de cabeza, no hay infarto cardíaco, no hay nada de eso. Cuando el alma se fue, se acabaron los dolores. Si el alma se fue en Cristo, está en la presencia del Señor. Pero si se fue sin Cristo, está en la presencia del diablo. Esto no es un asunto de juego. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Oye, el asunto del infierno, como Dios es un Dios tan justo y tan veraz, el alma está en el infierno y esa alma tiene que salir del infierno e ir al cementerio a buscar a ese cuerpo y tiene que ser juzgado en cuerpo y alma. El tiburón que se comió a cualquiera de los que trataron de cruzar el canal de la Mona tiene que soltar ese cuerpo, las moléculas vuelven y se forman y esa alma busca ese cuerpo. Ese que demolieron, donde quiera que esté, esa alma busca ese cuerpo para ser juzgado en cuerpo y alma. ¿Y usted cree que esto es un asunto de juego? Si Dios hizo de la nada todo lo que nosotros vemos, entonces para Dios es imposible él volver y sacar esas almas y buscar. Y termino aquí. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el asuntico del infierno es como una preventiva. El infierno es una preventiva. Vamos después a observar la palabra tártaros. Lago de fuego. Oye, el fuego o la materia tiene tres formas de presentar su energía: sólido, líquido y gaseoso. El fuego es en la forma gaseosa, que es una forma en donde la energía se presenta con un estado bastante agresivo. Su estado es bastante alto, su energía es bastante alta. Pero ¿qué pasa? Que hay otra forma todavía mucho mayor. Como se necesita, como el asunto, oigan como el asunto, el fuego era gaseoso porque lo que se estaba calentando era el alma que era gaseosa también, que es espíritu. Ahora como se necesita, está también el cuerpo, necesitamos el fuego líquido, porque también el fuego líquido resuelve el asunto de la carne. Como el que quería estar bailando merengue en la carne, que siga bailando merengue en la carne, porque va a gozarse en el fuego líquido, porque ahí lo que hay es candela. Ahí sí suenan bien unos merenguitos buenos, pero ahí no hay chance para nadie, ni hay receso para nadie. Se acabó la gozadera. Yo prefiero estar en un invierno y sacar la ventanita y esperando la muerte para irme para el cielo, que estar gozándome en una discoteca, porque la muerte es segura. Mi hermano, para allá yo no quiero ir ni de visita. No me interesa ir al infierno. Por eso hay que hablar de esta cosita, porque a veces uno mismo se desvía mirando cosas que no tiene que mirar, pensando cosas que no tiene que pensar. Hay que hablar de la realidad del infierno, porque la realidad del infierno nos habla a nosotros de la realidad de lo que es la vida. Si hay alguien en esta tarde ya quiere escapar del asunto del infierno, puede pasar adelante, porque este asuntico ahora dirá Raimundo, hay que pasar todo el mundo para acá. ¿Y usted cree que yo me voy a jugar? ¿Usted cree que yo me voy a jugar? Pero hay unos leones por ahí que por la patria, que se va a jugar y que su vida eterna por la patria. Otro por la familia. Otro por un pensamiento. Aquí, si yo fuera católico, bajara con una penitencia allá de rodillas. Y esto es lo que hay que hacer, para allá voy. Porque hay que buscar de Dios la realidad de lo que es el infierno. Y seguimos o seguiremos. El próximo domingo seguiremos hablando quiénes van a este horrible lugar. ¿Por qué crea Dios este horrible lugar? Y si este horrible lugar es un lugar temporario,
ya dimos algunos pincelazos de que es un lugar que es ya el que está ahí, aunque es temporario, es eterno, porque de ahí no sale más. Dijo el rico, por lo menos, deja que salga uno de los muertos y le diga esta realidad de lo que es aquí, porque mira, esto aquí no hay receso para nadie. Y eso le dijo, tienen a Moisés y tienen a los profetas. Moisés es la ley de Moisés, los 5 primeros libros, y los profetas son los que predicaban los profetas. Y en sí no fue en tiempo de Moisés, era en tiempo de los profetas. Porque cuando dice menciona, tienen a Moisés y a los profetas, el tiempo que vivió ese rico era en tiempo de los profetas, no en tiempo de Moisés. Y dice el rico, comenzó a predicar allí en el infierno. ¿Y a quién le predicó? Le dijo, pero envía a uno entonces de los muertos para que crean a él. Y dice, si no creen a Moisés, a los profetas, no mucho menos van a creer en uno que se levante de los muertos. Jesús se levantó de todos los muertos y en él no han creído tampoco. Jesús se levantó entre los muertos y tampoco en él han creído. ¿Cuántas personas usted no le habla? Le habla de la realidad y no quieren. Mejor quieren hechizarse y hablarle a un espíritu, a un medium, donde Jesús es el Padre de los espíritus y lo manda todo. Como yo andar a consultar con un cabo, hablando, ve y habla con un cabo o con un raso, donde el comandante en jefe lo manda todo. Ponte de pie, iglesia. Si hay alguien que todavía no ha recibido a Jesucristo, en honor a la verdad, no desperdicie esta oportunidad. Hay que buscar a Dios, hay que buscar al Señor mientras Él puede ser hallado, hay que llamarle en tanto que Él está cercano. Y usted háblele a su familia. No deje que su familia se vaya al infierno por su cobardía. Recuerde al inicio del mensaje lo que dice la palabra. Si el impío sigue en su impiedad y usted no lo amonestare, el Señor va a reclamar esa sangre. Han tenido muchas visiones, personas, donde el Señor ha estado reclamando sangre. Y cada vez que se pierde uno, el Señor toma ante ese tipo de personas que se pierden y le reclama esa sangre. Porque muchas veces nosotros, por cobardía, alrededor nuestro se nos pierden las almas y se nos pierde la familia por nosotros ser cobardes.